Buenos días, amada iglesia, hermanos, familiares, amistades y todas las personas que en esta mañana se conectan con esta página de la Iglesia Bíblica Cristiana Torrefuerte. Les damos la bienvenida, bendecimos sus vidas y es un gozo para todos nosotros, toda la gran familia de la Iglesia Torrefuerte, saludarles en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que tenga este tiempo lleno de bendición para nosotros. Estamos aquí para poder alabar a Dios, adorarlo y escuchar su palabra, y que su palabra sea una edificación para nuestras vidas. Así que los saludo a todos y permítanme tener un momento de oración para poder comenzar con el mensaje de esta mañana. Ahí donde está, si está con su familia, con alguien que lo acompañe, dele gracias a Dios y tenga un momento de agradecimiento y tenga un momento de oración pidiéndole a Dios que a través de esta exposición de su palabra ayude a las familias a poder salir adelante y salir victoriosas y mantenerse firmes en los caminos de Dios. Le pido por favor que tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tú vives, tú reinas, tuyo es el reino y la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Te damos gracias por la existencia de nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Señor, por las familias. Gracias por permitirnos estar en estos tiempos, Señor mi Dios, congregando de esta manera, cada uno en sus casas, desde sus lugares, sus ciudades, sus países. Pero tu palabra es la que nos une a usted, Señor mi Dios, a una esperanza, a un gozo, a, Padre amado, buscar ese refugio que hay en usted. Bendecimos la vida de cada familia y te pedimos, Señor, especialmente por aquellas familias que están pasando momentos muy difíciles, que su eterna misericordia, Señor mi Dios, alumbre sus corazones y que haya esperanza siempre delante de ellos para que se aferren a ti. Muchas gracias, Señor, gracias. Bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, damos gracias al Señor. Les pido por favor que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 127, ¿sí? El Salmo 127. Vamos a dar lectura a los dos primeros versículos de este Salmo. Salmo 127, los dos primeros versículos, el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. El tema que hoy día vamos a estar tratando con la bendición de Dios y con la guía del Espíritu Santo es: la familia necesita de Dios. La familia necesita de Dios. Pueden haber muchas condiciones de repente con las cuales cada familia tiene una experiencia particular de cómo salir adelante, de cómo prosperar, de cómo poder tener una familia digna, una familia honrada. Para que una familia prospere, no es suficiente tener dinero, no es suficiente tener una casa propia, no es suficiente con que los padres sean profesionales, alcanzar títulos o haber estudiado en las mejores universidades nacionales y extranjeras. Tampoco es suficiente tener una casa en la mejor ubicación de la ciudad.
tampoco para que una familia prospere necesita tener una casa de playa y una casa de campo, como habitualmente algunas familias lo pueden tener. Todas estas cosas no son suficientes. Pueden ser útiles para algunos y necesarias para la vida de algunas familias, pero una familia contando con todas estas condiciones no llega a tener una plena prosperidad. Y bajo ningún extremo, tanto de comodidades materiales o de la ausencia y limitaciones, son las condiciones para que una familia se realice, para que una familia viva en armonía y para que una familia viva en paz. Así que es totalmente distante de la realidad decir que con dinero, con riquezas, con propiedades, sacaré adelante mi familia y la haré prosperar. El otro extremo tampoco no es nada acertado, decir que mejor es ser pobre y no tener riquezas para vivir tranquilos con mi familia. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno para poder, y no son las condiciones que se requieren para hacer prosperar una familia. Esto en lo que se refiere a las cosas materiales, porque principalmente siempre centramos que para que una familia salga adelante debe tener única y exclusivamente unas cosas materiales aseguradas. Pero aún así tenga las cosas materiales aseguradas, las relaciones intrafamiliares, las relaciones entre hermanos, las relaciones entre esposos, también cuentan mucho para que una familia prospere. Y la realidad es muy diferente en cada familia. Yo les voy a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, para ver un poquito la realidad en la que se encontraban las familias de Israel, ¿sí? En un momento de la historia de Israel, en un momento de la historia de este pueblo. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículos del 5 al 7, dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. El versículo 6 dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. El versículo 7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Estas características breves, cortas, pero que son una gran realidad, eran una gran realidad en las familias de la nación de Israel, porque habían llegado a un momento en el cual dejaron a Dios de lado. Y entonces, al dejar a Dios de lado, las familias se convirtieron en un campo de enemigos, en un campo de batalla. El esposo ni siquiera podía dormir confiado con la esposa, ¿sí? Hablan aquí de las relaciones, cómo era el hijo deshonrando al padre, la hija que se levanta contra la madre y la nuera contra la suegra, y bueno, y dice que los enemigos del hombre eran los de su casa. Esa era la realidad de las familias de Israel en un momento de su historia, cuando estaban siendo cautivos por los asirios. Y que estas características estamos a siglos después de que se escribió estas características de esta familia de Israel, han pasado siglos y las conductas o el reflejo o la fotografía de muchas familias sigue siendo igual como esta quizás. Muchas familias, muchos hijos deshonran a su padre, muchas hijas se han abierto en una total rebeldía contra su madre, los problemas entre la suegra, la nuera, y prácticamente los enemigos del hombre son los que viven en casa. Y en esta pandemia que estamos viviendo, muchas familias, pues si no ha habido y no se ha construido y no se ha invertido en tener paz dentro de la familia, pues debe ser muy difícil estar todavía todos estos más de 70 días aquí para lo que es el Perú, estar en casa, estar todo el día. Debe ser muy difícil, supongo yo, para muchas familias. Entonces, ¿qué necesitan las familias el día de hoy? ¿Qué necesitan las familias el día de hoy? Como una introducción les he mencionado acerca de lo material,
pero no solo lo material garantiza de repente algo de estabilidad familiar. Entonces, ¿qué necesitan las familias el día de hoy? El Salmo 127, del versículo del 1 al 2, y no solamente este salmo, sino que toda la Biblia nos afirma que la prosperidad de la familia viene de Dios. La Biblia afirma y deja sentado que la prosperidad de la familia viene de Dios. Y han pasado familia tras familia, generación tras generación, y sus experiencias han sido extremas. Unas le han dado el lugar a Dios, otras no le han dado el lugar a Dios. Entonces, pero esta palabra y esta promesa permanece desde hace cientos de generaciones, para que las familias encuentren la prosperidad de su hogar, de su matrimonio, en las manos de Dios. El contexto de este salmo, o sea, en qué forma se escribió este salmo, es el siguiente. Este salmo es uno de los salmos que está dentro de un grupo de los cánticos que entonaban miles de israelitas, miles de judíos, cuando peregrinaban de diferentes ciudades para llegar a Jerusalén una vez al año y después llegar al templo donde tenían su culto de adoración a Dios, ¿sí? El templo era el centro de adoración para Israel en ese entonces. Entonces, cuando ellos salían de sus casas con sus hijos, sus esposas, sus familias y caminaban varios kilómetros para llegar hasta Jerusalén, ellos iban entonando una serie de cánticos. Supongo yo que era muy hermoso ese peregrinaje hacia Jerusalén hasta llegar al templo. Y habían varios salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 136 eran los cánticos. Y están ordenados de una manera gradual. Gradual quiere decir que en la medida que se iban acercando a Jerusalén, pues la letra de los cánticos eran unos cánticos que reconocían más la persona de Dios, que exaltaban más a Dios, que glorificaban más a Dios, que lo reconocían como su protector, como su hacedor, como su salvador, que lo reconocían como quien los había liberado de sus enemigos, los egipcios. Y entonces ellos iban llenando entonces de alabanza todo ese camino hasta llegar a Jerusalén, y reconocían muchos de los atributos de Dios. Expresaban cada vez de una manera más vívida su adoración cuando se iban acercando a Jerusalén y al templo. Expresaban, por ejemplo, la protección de Dios. El Salmo 121, solamente un versículo, dice en su cántico, decían ellos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Otro de los cánticos que ellos entonaban era la alegría de su corazón. El Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces todos ellos iban cantando esto, ¿no? Entonces los vecinos se unían a este peregrinaje y todos juntos decían: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos se alegraban porque estaban yendo a Jerusalén, estaban yendo al templo a adorar a Dios. Otro de los cánticos también reconocían el amor fraternal. Por ejemplo, el Salmo 133, 1, dice lo siguiente. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en armonía, ¿sí? En armonía. O sea, ellos se veían como hermanos, se veían como la nación, la veían como una gran familia. Y ellos, cuando iban cantando, decían que miren cuán bueno y cuán delicioso es que estemos juntos todos nosotros, mi familia con la otra familia, con mis vecinos, con los de aquella ciudad, de esta ciudad. Y así se veía Israel como una gran familia, una nación constituida de diferentes familias, y se llamaban hermanos, y decían cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Así iban cantando hasta llegar al templo. Y estando ya en el templo, ellos reconocían a Dios como su Señor, bendecían a Dios. Eso dice el Salmo 134, por ejemplo. Sí, dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, cuando ellos ya se regresaban nuevamente,
ellos de una manera veían que Dios tenía que bendecir sus vidas para que regresen desde Sión hasta sus casas cada uno. Así es que era toda una fiesta familiar, toda una fiesta nacional. Y uno de esos cánticos entre todos los que ellos cantaban reconociendo la persona de Dios, su grandeza, que Dios había triunfado sobre los enemigos de Israel, uno de esos cánticos es el Salmo 127, donde reconocen la necesidad de Dios en la familia, en la ciudad y en la vida cotidiana. Ese es el reconocimiento que hacen ellos con este Salmo 127. Con sus hijos ellos reconocían entonces y cantaban y decían que si Dios no edifica la casa, en vano, dice, trabajan los que la edifican. Era un cántico, ¿sí? Era un cántico. Ellos lo habían vivido en carne propia, en su propia experiencia, como familia y como nación. Así es que ese era el contexto en el cual se cantaba este salmo en ese peregrinaje, ¿sí? Ahora, otro contexto adicional es que este salmo está compuesto dentro del contexto también del interés principal en el que tenía que ocuparse el pueblo de Israel. Algo de historia: el pueblo de Israel había estado cautivo 70 años en Babilonia y ya habían regresado del exilio, ya habían regresado a su tierra y ahora se enfrentaban con una realidad, una reconstrucción nacional. Porque su tierra, Jerusalén, Belén, Judá, todo había quedado arruinado y destruido. Entonces, habían regresado ya a su tierra natal después de estar 70 años cautivos en Babilonia. Entonces, tenían que enfrentar una reconstrucción nacional. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? ¿Por la ciudad? Para terminar de reconstruir las murallas, las cuales le daban protección a las familias que estaban dentro de esa ciudad. En esos tiempos las ciudades se amurallaban y las murallas eran una protección para la ciudad y para las familias que estaban dentro. Si no había murallas, era una ciudad bastante expuesta a la invasión, a los peligros. Entonces, ¿por dónde tenían que comenzar? ¿Reconstruyendo las murallas o trabajando, haciendo un trabajo duro todo el día para tener los recursos con que salir adelante de la ruina económica de todo Israel? De repente era eso cuando tenían que comenzar a trabajar duro día y noche para salir adelante de la ruina económica, o tenían que comenzar por la reconstrucción familiar, el núcleo básico de la sociedad. Entonces eran estas cosas las cuales ellos se tuvieron que enfrentar en ese momento. Por eso es que en este salmo encontramos la edificación de la familia, la edificación el cuidado de una ciudad y el trabajo cotidiano de una persona. Las tres cosas principales. Otro contexto es que este salmo es un salmo de sabiduría. Es un salmo de sabiduría. ¿Por qué es un salmo de sabiduría? Es un salmo de sabiduría porque está asociado a Salomón. Y Salomón, famoso por su sabiduría y por su proyección de ser un excelente constructor, ¿sí? La sabiduría de Salomón, según el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 24, dice lo siguiente: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Entonces este es un salmo de sabiduría porque está relacionado con la sabiduría de Salomón. Salomón fue un hombre que tuvo una riqueza excepcional y una sabiduría excelente, pero una sabiduría que venía de parte de Dios. Entonces, todos los reyes, todos los gobernantes de todo el mundo del tiempo de Salomón venían a visitarlo para ver su rostro y escuchar su sabiduría. Y también Salomón era conocido por ser un excelente constructor. Los proyectos de construcción que hizo. Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo del 1 al 2, dice: después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades de Hiram. Entonces a Salomón se le encargó, David su padre le encargó la construcción del templo para la adoración a Dios por parte del pueblo de Israel, y él llevó a cabo esta construcción.
esta construcción le duró 7 años. 7 años le tomó a Salomón construir el templo para Dios. Y después que terminó esa construcción, Salomón se encargó de construir su propia casa, su propio palacio y construir otras ciudades. Inclusive construyó ciudades en medio del desierto. ¿Sabe usted, según la Biblia, 1 Reyes capítulo 7, versículo 1, dice que Salomón se tomó 13 años para construir su propia casa, su propio templo? Casi el doble de años que le tocó tomarse para construir el templo de adoración a Dios. Entonces, vemos que este salmo también está no solamente relacionado con el peregrinaje de las familias de Israel, sino también con su contexto histórico de haber retornado a su tierra y tenían que reconstruir todo, sino también con la sabiduría relacionada con Salomón. Y también este salmo está relacionado con la sabiduría porque está asociado con cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Que hasta hoy tienen vigencia. El resultado y las consecuencias de formar una familia sin Dios, dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra edificar, que viene del hebreo baná, tiene el significado de construir o de ser construido, y de ser hecho de partes y de materiales que se combinan, ¿sí? Pero baná no solamente tiene ese sentido de construir o ser construido, sino que para la aplicación de este salmo, la palabra hebrea significa procrear, hacer una familia, construir hacia arriba, ¿sí? El verbo baná derivan dos palabras que son muy comunes para nosotros, hijo e hija. De la palabra hebrea baná deriva la palabra hebrea ben, que significa hijo, y bat, que significa hija. Entonces está relacionado con la familia, con la procreación, con la edificación, con hacer una familia. Y la palabra casa es del hebreo bayit, y cuando se combinan estas dos palabras, baná, bayit, nos está hablando el texto, formar una familia en unidad. Entonces, el versículo 1, la primera parte, lo que está diciendo el texto bíblico, no está hablando de construir un edificio, ¿sí? Sino de hacer una familia, de construir una familia que prospere, que vaya hacia arriba, donde los hijos son parte esencial, son vidas que hay que formar, Por eso dice la palabra, también está relacionado con procrear, ¿sí? Y como se trata de vidas, y el autor de la vida es Dios, entonces Dios en su poder y en su soberanía perfecta es el único que puede hacer que una familia prospere, conduciendo a los padres y formando a los hijos habidos en el matrimonio, porque Dios es quien ha diseñado la familia. Por eso él con la condición dice sí. Si Dios no edifica la familia, en vano trabajan los edificadores. O son los padres los que toman y asumen solos la construcción y el proyecto de su familia, o lo hace Dios a través de los padres. Esa es la gran diferencia, ¿no? El Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa, dice. Y nosotros sabemos que la Biblia afirma que la fuente de sabiduría es Dios, ¿sí? Dios es omnisciente. Él es la fuente de la sabiduría. Si a alguien le hace falta sabiduría, dice el libro de Santiago, pídasela a Dios, que sabe darla abundantemente. Con esa sabiduría divina, con la sabiduría de Dios, se edificará la casa. Vamos a poder hacer el proyecto familiar como a Dios le agrada, ¿sí? Con sabiduría y con prudencia. Con prudencia la vamos afirmando. Así es que vamos viendo que para Israel, para las familias de Israel, para el varón de Israel, para el padre de familia, él tenía que reconocer que no era en sus fuerzas, que no era en su propia sabiduría humana para sacar adelante su familia,
O bien lo hacía él y ya tenía una experiencia de lo que había pasado, o bien ahora deja que Dios edifique su familia. Criar una familia, esto también tenía que ver, la cultura hebrea entendía que la familia se tenía que criar, un concepto muy diferente de los occidentales que tenemos nosotros de lo que es el concepto de familia. Nosotros nunca pensamos que la familia se tiene que criar, pero para los hebreos, para el pueblo de Israel, la familia se tenía que criar. Ellos decían, hemos engendrado una familia, nos hemos unido, hemos engendrado una familia, entonces tenemos que alimentarla y tenemos que cuidarla, como a un recién nacido. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Para esto necesitamos la ayuda de Dios. El pueblo de Israel tenía la siguiente experiencia. Ellos habían gozado el bien de Dios en sus familias. Cuando Dios los llevó a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y les dio tierra para que ellos habiten, y cada uno se fue con sus familias a vivir allí, después de haber peregrinado 40 años en un desierto árido, con el sol, y sin comodidades, ¿sí? Hasta que llegaron a una tierra que era una tierra hermosa, una tierra excelente en la agricultura, con buenos frutos, ¿sí? Que ellos ni siquiera habían cultivado, pero ahí la cosecha los estaba esperando. Entonces, ellos gozaron de muchas bendiciones como familias mientras dejaron que Dios siga gobernando sus familias. Pero pasaron unos años y los padres, y no solamente los padres, sino los hijos, se fueron olvidando de Dios y fueron sacando a Dios de sus familias. Ya no tenían una oración, ya no tenían una reverencia, ya no lo tenían presente a Dios, entonces como el centro para que construya sus familias, y esto les trajo un pago muy alto, porque después Dios disciplinó a toda la nación de Israel, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí estuvieron 70 años, y estando alejados de su tierra, en otra tierra, siendo esclavos, siendo oprimidos. Entonces ellos estaban pasando esta experiencia dolorosa donde ya no estaban las condiciones para gozar de una familia en paz. Por eso el profeta Miqueas, que hemos leído, describe cómo eran las familias. El esposo ya no podía dormir confiado con la esposa, tenía temor, tenía miedo. Los hijos abiertamente contra los padres. No había una armonía familiar entre la nuera y la suegra. Y para el varón, los enemigos de su casa, los enemigos eran las personas de su casa. Así es que esa era la experiencia que ellos habían tenido, que sus antepasados habían tenido. Ahora que estaban de regreso nuevamente en Jerusalén, ellos entonces tenían otra actitud. Ellos decían, hemos engendrado una familia, ¿sí? Ahora entonces tenemos que alimentarla, tenemos que cuidarla. Y ahora que ya estamos en Jerusalén y que hemos aprendido la lección que le hemos aprendido después de 70 años, ¿sí? Ahora entonces tenemos que criar esta familia, pero no lo podemos hacer solos ya. Tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Ahora no solamente tenemos que alimentar, para el contexto hebreo, criar una familia no solamente tenía que ver con alimentar su familia, sino que tenemos que instruirla, tenemos que educarla, tenemos que hacer que crezca y que se permita su sano desarrollo hasta que nuestra familia alcance una madurez. Y esté nuestra familia en las condiciones de dar fruto a otras familias. Así veían ellos el contexto, en su entendimiento hebreo de qué cosa significaba para ellos la familia. Ellos veían la familia como algo como una criatura que había que criar, alimentar, que había que cuidarla, que había que formarla, que había que educarla, que había que permitir instruirla y cuidar que ella crezca sana, y que cuando la familia alcanzaba su madurez, entonces ya estaba en condiciones de hacer varias familias. Entonces los hijos ya estaban en una madurez y en una condición de salir y formar su propia familia. De esa manera ellos entendían su proyecto familiar, muy diferente al del pensamiento de nosotros los occidentales. Nosotros creemos que la familia solamente es traer el alimento, pagar el arriendo, pagar el agua, la luz, la casa, pagar la escuela y por ahí entonces un seguro médico ya y punto. Pero jamás nosotros pensamos en que tenemos que criar una familia según el contexto bíblico que el Señor le hablaba a su pueblo. Y al habernos separado de ese contexto y de ese entendimiento, es por eso que la gente occidental trata a la familia
como algo que no tiene proyección ni que tiene ningún valor. Tan importante era para los hebreos criar, cuidar, educar y que la familia se procree, ¿sí? Porque eso traía bendición de generación en generación. De generación en generación. Entonces, por eso es que Israel se formó así a partir de una familia. De Abraham, después Abraham tuvo su hijo Isaac, de Isaac tuvo su hijo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, cada uno de ellos tuvo su familia, y después ellos llegaron a un número de ser 70 personas aproximadamente, llegaron a Egipto y después ellos se multiplicaron así a raíz de una familia. Entonces vemos cómo, y después llegaron a ser una multitud, miles, y llegaron a formar una nación. O sea, la nación de Israel nace con una familia, y es por eso que ellos veían el contexto, veían la importancia de criar la familia, Eso es lo que quiere decir el término hebreo Baná Bayit, que dice entonces aquí edificar la casa. Ahora, Bayit también nos habla en el término de una estructura fija y estable, con el fin de ser un lugar permanente y seguro para habitar. En este sentido, Dios es el único que con su presencia y en cada hogar asegura su firmeza y su estabilidad para que los padres y los hijos puedan vivir seguros dentro del hogar, ¿sí? Así que esto es todo el contexto sobre el cual ellos cantaban alegremente y reconocían. Entonces decían, si Dios no hace esto, en vano es lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando dicen en vano, ellos dicen tres cosas. Dicen, en vano trabajamos, en vano velamos, y es por demás que nos esforcemos trabajando día y noche. En vano, por demás. Esto quiere decir que no tiene valor, ¿sí? Ellos decían entonces, estamos edificando algo que no tiene valor, algo que no va a prosperar. Y también tiene que ver esto con falso. En el original tiene que ver con que no tiene valor, tiene que ver con que es falso. O sea, estamos construyendo algo falso. Estamos construyendo una familia sobre una tierra que no es firme. Y también este término hebreo también implica no solamente algo que no tiene valor, no solamente algo falso, sino algo inútil, aquello que no tiene ningún resultado que merezca la pena. Por eso es que si nosotros traemos esto a nuestro contexto actual, es por eso que hay separaciones, es por eso que hay divorcios, porque los hogares se han construido sin Dios, han comenzado sin Dios, han iniciado sin Dios. Entonces, con el pasar del tiempo, cuando ya se va perdiendo el enamoramiento, la ilusión, ¿sí? Entonces vienen las decepciones al enfrentar la realidad de la vida, al enfrentar las pruebas que trae para todo matrimonio enfrentarse en esta sociedad. Y por ello es que vienen las decepciones, vienen los desengaños, y el esposo o la esposa llegan a la conclusión de que después de unos años todo ha sido inútil. Todo ha sido inútil. ¿Cuál es la solución? Separémonos pacíficamente. Y ojalá se separen pacíficamente, pero es que hay muchas separaciones que no son pacíficas, son muy dolorosas. Así es que este término vano también tiene que ver con inútil, ha sido todo lo que se ha hecho. El significado de la palabra, ahora el significado principal de la palabra vano o por demás, tiene que ver con devastación y destrucción. Ese es el significado principal, original de esta palabra. Ese es el resultado final, devastación y destrucción. Sin Dios ocurre la devastación y la destrucción mínimo de 3 vidas, los padres y un hijo mínimo. Y en cuanto sea la cantidad de hijos, va a ser la cantidad de vidas destruidas cuando las personas a cargo de la familia, el padre y la madre, se han esforzado tantos años por construir su familia sin Dios. Ocurre una devastación, ocurre una destrucción, no solamente de 3 personas, sino de varias personas según el número de hijos. Y no solamente fuese eso, sino que cuando los hijos crezcan y formen sus familias, lo más seguro es que también vayan por el mismo camino de la destrucción y la devastación. Entonces la cantidad de víctimas aumenta de generación en generación.
Y esa es una realidad que usted y yo no podemos negar, que no podemos negar que la vivimos. Así es que eso es el significado principal de la palabra vano: destrucción, devastación. También el otro significado es engaño, formar un hogar, construir una familia sin Dios, y que usted pueda decir: yo puedo sacar a mi familia adelante, yo lo puedo hacer, no necesito de Dios. La Biblia dice que eso es un engaño, que eso es vano, que es por demás. Eso es lo que dice Dios. Que tú creas que lo puedas hacer con tu forma honrada de vivir, con tu forma de no meterte con nadie quizás, ¿sí? Con unos valores de repente que te han enseñado. Pero eso no es suficiente según Dios. Se necesita el poder y la presencia de Dios para construir. De lo contrario, te estás engañando, dice. Es un engaño, es un engaño. Trabajo. Lo que sigue es en vano trabajan los que la edifican. Trabajo se refiere a un trabajo y un trabajo duro, un trabajo muy esforzado, sacrificial. Hay personas que no soportan 3, 5, 7 o 10 o no sé cuántos años de estar trabajando para sacar adelante su familia en sus propias fuerzas y sin Dios. Y después de un tiempo llegan a la conclusión de dejarlo todo y expresan la clásica frase: me cansé, ahora voy a vivir mi vida. No sé si ustedes lo han escuchado, pero normalmente siempre lo escuchamos en una consejería familiar. Ya me cansé, tantos años me he esforzado, tantos años le he dedicado a mis hijos, tantos años le he dedicado a este hombre. O el hombre también dice: tantos años yo trabajando por este matrimonio, por estos hijos, ya me cansé, ahora voy a vivir mi vida. Las personas entonces creen que van a vivir su vida, ¿sí? Van a vivir una vida de peor desdicha y de peor devastación todavía, porque así como están, ¿sí?, van y forman otra familia sin Dios, y la destrucción y la devastación va creciendo y va aumentando. Velar, lo siguiente que dice el versículo, dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Para el pueblo de Israel era importante que la ciudad esté amurallada para protegerse de los enemigos y para proteger a su familia, para proteger a sus hijos. Vigilar tiene que ver con estar alerta, o sea, controlar. Para este contexto del pueblo de Israel era que alguien vigile y controle el acceso y la salida de un área o de personas que son notables y que eran valiosas. Implicaba entonces el cuidado de algo valioso. Eso quiere decir entonces vigilar, guardar, velar. Los gobernantes de una ciudad pueden poner los mejores guardias para cuidarla y cuidar a la ciudad y a su familia y a sus enemigos. Pero Dios dice: es en vano, ¿sí? Es en vano. ¿Cómo salían los líderes de Israel? De cada familia, el padre era escogido para poder formar parte del liderazgo de la ciudad. Y esos padres de familias eran los que gobernaban y lideraban la ciudad y lideraban la nación después. Entonces, ellos podían hacerlo para cuidar la ciudad y para cuidar la familia, lo podían hacer en sus tácticas, en su conocimiento, en sus experiencias. Pero eso dice Dios, eso es en vano, que pongas buenos guardias, que pongas una buena escolta, es en vano. Si yo no cuido de la ciudad, dice Dios, si yo no cuido de la ciudad, es en vano que pongas a un buen guarda, a un buen centinela allí. Porque solo Dios, el eterno Dios y glorioso poder de Dios, es el único que puede garantizarle a Israel en ese momento el cuidado y la protección de sus murallas y de sus familias. Y sigue siendo el mismo Dios, el de hoy, el único que puede garantizar el cuidado y la protección de todo lo que vaya a afectar a nuestras familias. Nosotros no podemos tener un control de qué cosas puedan afectarle a nuestras familias. Se nos sale de control las cosas. Podemos estar vigilantes de nuestros hijos, pero un momento ya no lo podemos vigilar. Y salen a la sociedad y es peor allí. Entonces, solamente nos queda el poder glorioso de Dios para que esté vigilante de ellos y los cuide y los proteja. Lo siguiente dice el versículo 2, por demás, y por demás es otra forma de decir en vano, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, ¿sí?
porque a su amado dará Dios el sueño. Pan de dolores. Dolor, hay una satisfacción, no hay una satisfacción y ningún gozo en invertir, en que el hombre invierta su vida en trabajar día y noche, ¿sí? Día y noche, un trabajo, dos trabajos, trabaja el esposo, trabaja la esposa para sacar adelante la familia sin la ayuda de Dios. Ahí hay dolor y hay decepción. Se puede hacer ese esfuerzo, pero con la bendición de Dios. Proverbios, por eso dice Proverbios 17:1, dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Llena de provisiones. El tener una casa llena de provisiones quiere decir que ha habido un trabajo arduo, fatigante, ¿sí? Pero si no hay paz, y como hemos aprendido que la paz viene de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, si no hay la paz de Dios, entonces es por demás que esté llena la casa de abundancia material, porque eso no nos va a traer gozo ni satisfacción, más bien va a traer dolor y sufrimiento. En esforzarse, salir cada madrugada, salir a trabajar, el día se hace agotador, cansado, entonces será mejor dedicarle ese mismo esfuerzo, pero con la bendición de Dios. El ritmo acelerado que hemos traído todos nosotros en estos últimos años, de levantarnos de madrugada, la jornada laboral y regresar cansado y agotado a casa, este ritmo ha sido detenido por Dios en su soberanía, en su poder, ¿sí? Y actualmente Él lo está usando para sacar de nosotros unos propósitos, para que nos demos cuenta que estábamos rumbo al fracaso familiar si seguíamos así. Entonces, bendito sea el Señor que ha traído esta prueba, esta enfermedad, para desacelerarnos y hacernos entender que lo más importante es la familia y que debemos darle un lugar a Dios en la familia y no estar nosotros dedicados, afanados, ¿sí? Agotados, cansados, estresados, solamente trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, sin criar la familia, sin engendrarla, sin cuidarla, sin instruirla, sin educarla, sin protegerla y sin cuidarla y protegerla a que ella vaya madurando hasta que los hijos estén en la condición de salir y formar su propia familia. Así que este tiempo que Dios nos ha detenido es para reconocer si vamos a seguir así o le vamos a dar espacio a Dios en nuestras familias. Porque dice la última parte de este versículo 2, dice: porque a su amado dará Dios el sueño. El pueblo de Israel sabía que tenía que confiar en Dios para la edificación de su familia y Dios le entregaría a cambio un descanso, ¿sí? El pueblo de Israel conocía esto muy bien por su experiencia. Imagínense 70 años en cautividad, creo que fueron suficientes para que aprendan realmente que no tenían que alejarse de Dios. ¿Cuántos años llevas tú alejado de Dios? ¿Y cuántos años más le vas a seguir sumando de luchas incansables, solo agotándote, cansándote y llegando a una conclusión más tarde que todo va a ser inútil? El pueblo de Israel aprendió la lección. Entonces ellos entendieron, iban cantando: pero Señor, si tú no construyes, si tú no crías mi familia, en vano es que yo me esfuerce, en vano es que yo cuide, en vano es que yo trabaje, Señor. Porque a su amado tú vas a dar descanso, decían ellos. Si confías tu familia a Dios y le entregas la edificación de tu familia y el cuidado de la misma, esto quiere decir que tú estás depositando tu fe en Dios. Y eso te pasa a ser llamado un amado por Dios, ¿sí? Un amado por Dios. Amado por Él porque estás confiando en Él. Amado por Dios porque le reconoces como tu Señor y tu Dios. Y amado por Él porque estás declarando tu necesidad de Dios. Entonces, como tú pasas a ser el amado de Dios, Él te da descanso, porque te toma a ti y a tu familia bajo su poder y control soberano para edificarla, para criarla, para conducirla, para fortalecerla y para hacer un bien en tu familia. Y dará entonces eso, te dará un estado de descanso. Escucha bien, varón, ¿sí? Te dará un estado de descanso que elimina toda ansiedad, toda preocupación y toda angustia. Me refería a los varones porque son los más angustiados a veces, ¿no? A veces las esposas son las más angustiadas. A veces la abuela es la más angustiada de ver cómo el hogar de su hijo o de su hija
entonces le quita el sueño. Como el hogar de su hijo o de su hija, entonces no está yendo bien. Pero este mensaje también es para usted, abuelos que son, y que ven a sus hijos batallar y luchar. Ustedes tienen que entregarse a Dios y entregar la familia de su hijo en las manos de Dios, para que tengan descanso, porque esas preocupaciones más lo enferman a usted, más lo dejan entonces sin salud emocional, sin salud espiritual. Así es que no hay ningún esfuerzo humano, como para ir concluyendo, no hay ningún esfuerzo humano, ningún poder humano con el cual podamos construir y edificar nuestra familia. Todas las parejas se casan con sueños de construir un hogar. Se unen con muchas ilusiones y que inundan sus pensamientos, sus corazones, y después esos sueños los convierten en metas y en objetivos de su vida. Trabajan y trabajan para construir su familia, transcurren los años a los que le han dedicado bastante esfuerzo, sacrificio, pero de repente llegan a un punto de su vida donde todo se viene abajo. Todo se viene abajo, quizás por una infidelidad, quizás por pruebas económicas, quizás por alguna enfermedad, quizás porque ya no es la esposa bonita con la cual te casaste, quizás porque ya no es el hombre formidable, de buena apariencia con el cual te casaste. Entonces, por muchas circunstancias, después de haberse dedicado tantos años, viene entonces una desilusión, viene un desengaño. Y todo ha sido en vano, el esfuerzo de tantos años y la dedicación de muchos años. Y después todo lo que se ha construido y todo lo que se ha obtenido materialmente pasa a ser una división de un patrimonio familiar delante de un abogado, delante de un juez. Qué lástima, qué desdicha, qué devastación, qué frustración. Y ojalá eso lo vivan dos personas, pero qué terrible y qué frustrante es cuando los niños experimentan estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando comenzaste a desear y a querer tener una familia, antes de tenerla, ni siquiera consideraste que necesitabas de Dios. Ni siquiera consideraste que necesitabas de Dios. Así es que los jóvenes que están escuchando este mensaje y que quieran y anhelen tener una familia, primero tienes que considerar a Dios, porque todo lo demás va a ser vano. En vano, las promesas, la apariencia, lo simpático, lo bonita, el buen cuerpo, la buena talla, la buena posición económica, qué sé yo. O por lo que usted esté ilusionado o ilusionada. Todo eso, con el pasar de los tiempos, va a venir y va a traer una ruina, una ruina. Entonces, desde ya tiene usted, joven y señorita, que considerar a Dios en su vida, porque todo lo demás que hagas, por más títulos de maestría y doctorado que tengas, eso no te va a ayudar para edificar y construir y criar una familia. En el contexto del pueblo de Israel, cualquier desajuste familiar provocaría un hundimiento y colapso de las bases sobre las cuales se sostenía y descansaba la sociedad judía. La sociedad hebrea, la sociedad de Israel. Por eso es que ellos todos los años hacían esta declaración, todos los años entonaban este cántico y todos los años decían: Señor, yo soy tu amado y tú me darás dirección, fortaleza, sabiduría para, Señor mi Dios, yo ser de bendición en mi familia. Yo ser de bendición en mi familia. Lo que Dios edifica, amados hermanos, dura para toda la vida. Lo que los hombres construyen se derriba de un momento a otro. Entonces, ¿necesita o no necesita la familia de Dios? Por supuesto que necesita la familia de Dios. Hoy existen muchas familias que han reconocido la necesidad de Dios y que han sido restauradas, sanadas y sobreedificadas. Porque muchas familias se han dado cuenta. Han tenido muchos problemas, han venido realmente con muchas heridas, pero Dios ha sido misericordioso para vendar esas heridas y para restaurarlas. Jóvenes que se han dado cuenta que si desean construir una verdadera familia, antes de casarse y aún antes de estar de novios, han reconocido que necesitan de Dios para futuramente formar una familia con la bendición de Dios. Esos jóvenes Dios bendice en ese proyecto familiar. La familia, amados hermanos, es la primera institución creada por Dios y fundamental para la sociedad. La familia es un bien en sí misma y a la familia se le ha encargado la transmisión de la vida,
La vida no se transmite en un laboratorio, la vida se transmite dentro del seno familiar. Ahí se educa, ahí se promueve la unidad, ¿sí? Quiero leerles finalmente una declaración de una fraternidad teológica latinoamericana de 1983, la declaración de Jarabacoa. Dice así: todo ser humano tiene derecho a formar una familia. La familia, como unidad fundamental de la sociedad, tiene el deber no solo de procrear, sino también de formar mejores seres humanos y ciudadanos. Mejores seres humanos y ciudadanos. Así es esta declaración del año 1983, de hace poco nada más. Todos tenemos el derecho a formar una familia, pero no solamente es traer hijos al mundo, sino de formar mejores seres humanos y ciudadanos para esta sociedad. Que nuestra familia, con la dirección y con la bendición de Dios, podamos nosotros entregarle a esta sociedad un producto, ¿sí? Un producto que ha sido formado por Dios, para que ese hijo, esa hija, vayan y formen otra familia, y así haya bendición de generación en generación. Pero los hombres, las mujeres, están en otras cosas, alejados de Dios, preocupados por lo material, creyendo que es suficiente con sostener a la familia económicamente nada más. Por eso dice una gran verdad del Proverbios 3:33: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Para la nación de Israel, el hecho de dejar fuera a Dios y de no obedecer la ley de Moisés era una maldición. Para nosotros, dejar a Dios de lado, sacar a Dios de nuestras familias, el que la familia esté ausente de Dios, es una familia destinada a la miseria, a la desdicha, a las calamidades, a la división, al dolor, al sufrimiento, de generación en generación. Por eso hay adolescentes y jóvenes que no han sido criados sanamente y no saben cómo salir adelante. Por eso hay muchos chicos a esa edad que ni siquiera pueden expresarse con claridad, con firmeza. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como padres hemos sacado de Dios de la familia. Así es que si Dios está ausente de la familia, lo único que hay es destrucción, división, amargura, enojo, ira, contienda, celos, divisiones, adulterio, fornicación, hasta hechicería y brujería hay. Porque a veces la mujer o acude a esas prácticas para retener a un hombre. Pero cuando Dios está presente en el centro de la familia, ese hogar está bendecido de generación en generación. Así que usted hoy decida si va a seguir sin Dios en su familia o va a entregarle la conducción de su familia a Dios. Quiero terminar leyendo lo que dice Miqueas, así como comenzamos como una introducción con Miqueas, vamos a terminar con este profeta. Él decía, la palabra de Dios dice en Miqueas capítulo 7, versículo 6, dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero ¿sabe qué dice más adelante Miqueas? En este mismo capítulo 7, versículo 19, dice... 18-19 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. El versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es Dios quien puede sepultar nuestros pecados el día de hoy. Si tú reconoces la necesidad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, Dios, Él volverá a tener misericordia, dice, hoy nuevamente. Y si tú te arrepientes, Él perdona todos los pecados y los sepulta. Nunca más esos pecados te acusarán. Que Dios sea el centro de sus hogares. Yo sé que usted está en su casa y si está con su familia, evalúe cómo está su familia. Si usted es un creyente, de repente hay muchas cosas todavía que ordenar. Y si en su familia no está Dios, entonces que en esta mañana tú tomes
la mano de tus hijos, la mano de tu esposa, la mano de tu esposo, si es que estás con ella o con él, y pueda decirle, ¿sabes qué? Nos hemos esforzado tanto tiempo y tantos años y vamos hacia una destrucción. Así que mejor hagamos un alto y démosle lugar a Dios en nuestro hogar. Si usted es una madre soltera o un padre soltero, entréguele su familia a Dios. Para el Señor siempre hay esperanza para fortalecer, para restablecer, para restaurar, para sanar, cuando uno entrega su vida a Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Tu nombre es sobre todo nombre. Tú eres soberano. Tú hiciste una promesa y un pacto con Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. No hay sociedad sin familia. No hay ser humano que pueda vivir sin una familia. A tus ojos la familia es de alta estima, Señor. El fruto del vientre de una mujer es de alta estima, dice tu palabra. Y Señor mi Dios, en esta mañana entregamos nuestras familias a ti. Y Señor mi Dios, que nuestros hijos comprendan y entiendan que apartados de ti nada podrán hacer, todo es vano, todo va camino a una destrucción, todo va camino, Señor mi Dios, a un dolor, a un sufrimiento. Pero gracias por tu palabra que penetra nuestros corazones. Y es mi oración desde aquí por todos los hermanos creyentes que, Señor, te honren y te den el primer lugar a ti en la familia. Y es mi oración desde aquí, Señor, por todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, que puedan pedirte perdón para que sus pecados queden sepultados, Señor. Y ya no más se sigan haciendo daño a sí mismos, ya no más se sigan rebelando contra ti, ya no más sigan pecando contra ti y no sigan haciéndole daño a otras generaciones. Señor mi Dios, Padre amado, sé misericordioso y perdona los pecados. Gracias, Padre, porque si todavía existimos y todavía vivimos, es porque tú todavía extiendes un día más de esperanza y de misericordia. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que el Señor haga su obra en cada una de sus familias. Bendiciones para todos y un saludo para todos ustedes que nos están escuchando de la gran familia de la Iglesia Bíblica Cristiana Torrefuerte. Bendiciones.